el área bajo la función cúbica y su generalización a x elevada a la enésima potencia. El propósito del presente vídeo es aproximar por el método de los rectángulos el área bajo una función cúbica y compararlo con la función que modela dicha área, para luego generalizar la función que modela el área de una curva y igual a x elevado a la enésima potencia. Sea la función y igual a x cúbica, aproxime el área debajo de ella a través del método de los rectángulos. Para ello, hágalo por exceso y por defecto, y luego promédielos. Por exceso, tracemos 8 rectángulos. Aquí tenemos nuestra gráfica, donde vemos que tenemos los rectángulos por exceso, y hemos trazado 8 rectángulos precisamente. Para poder calcular esa área, vamos a usar una tabla como la que tenemos acá, donde dice el rectángulo, y vamos a ir desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo 8, cuánto es el ancho de cada uno, su altura y su área. Para calcular su área simplemente se multiplica el ancho por la altura, ¿sí? Pero como lo dividimos en 8 rectángulos la unidad, entonces cada rectángulo tiene un octavo de ancho. Por eso ahí tenemos el rectángulo 1, su anchura es un octavo. ¿Y cuánto va a ser su altura? Entonces, para eso nos damos cuenta que la x para el primer rectángulo vale un octavo, pero como dice que y es igual a x cúbica, sería un octavo elevado al cubo. Y un octavo elevado al cubo, el 1 elevado al cubo es 1, pero el 8 elevado al cubo son 512. Por eso la altura sería 1 sobre 512. Y el área del rectángulo 1 simplemente multiplicamos un octavo por 1 sobre 512. La multiplicación, si lo recuerdas, es directo, numerador por numerador, 1 por 1 me va a dar 1 y 8 por 512 me va a dar 4096. Por eso el área del rectángulo 1 es 1 sobre 4096. El rectángulo 2, si te das cuenta acá en la gráfica, se ve que ya está un poquito más altito. El primero ven que estaba muy aplanado. El ancho va a ser un octavo, pero ¿cuánto va a ser su altura? ¿Sí? La altura, si te das cuenta, la x aquí valdría 2 octavos. Y 2 octavos elevado al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Sería 8 sobre 512. El área multiplicamos un octavo por 8 sobre 512 y nos va a dar 8 sobre 4096. Para el rectángulo 3, su ancho sigue siendo un octavo, pero su altura van a ser 3 octavos, pero al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces van a ser 27 sobre 512, porque el 8 al cubo siempre va a dar 512. Multiplicamos 1 por 27 y 8 por 512 y nos da 27 sobre 4096. El rectángulo 4 ya tiene una mejor altura, pero su ancho sigue siendo un octavo. Su altura sería lo que es 4 octavos al cubo. Y 4 por 4 es 16, por 4 64 sobre 512. Esa sería su altura. Y entonces el producto de estos dos, un octavo por 64 sobre 512, me va a dar 64 sobre 4096. El rectángulo 5 también tiene de ancho un octavo, pero su altura va a ser, en este caso, 5 octavos al cubo. Y 5 al cubo son 125 y 8 al cubo 512, por eso queda 125 sobre 512. Multiplicamos por un octavo y queda 125 sobre 4096. El rectángulo 6 también tiene de ancho un octavo, pero su altura serían 6 octavos al cubo. Y 6 al cubo son 216 y 8 al cubo 512. Entonces son 216 sobre 512 y lo multiplicamos por un octavo para obtener el área y nos va a dar 216 sobre 4096. El rectángulo 7, su ancho sigue siendo un octavo, pero su altura sería 7 octavos al cubo. Y 7 octavos, 7 al cubo son 343 y 8 al cubo 512. Multiplicamos esta altura por un octavo y nos queda 343 sobre 4096.
Finalmente, el rectángulo 8, también su anchura es 1/8 y su altura serían 8/8 al cubo. Y entonces nos va a dar 8 por 8, 64 por 8, 512 sobre 512. Y lo multiplicamos por 1/8 y nos da 512 sobre 4096. Si queremos saber por exceso cuál es el área de todos esos rectángulos, entonces sumamos la columna que dice área. ¿Te das cuenta? Todos son sobre 4096, 4096, etc. Entonces sumamos los puros numeradores. 1 más 8 más 27 más 64 más 125 más 216 más 346 más 512 y nos da 1296 sobre 4096. Y eso lo vamos a simplificar a su mínima expresión. Si se divide entre 16 nos da 81 sobre 256, que sería el área de todos los rectángulos por exceso. Por defecto, el área por exceso se le resta el área del rectángulo 8, ¿sí? Y ya sabemos que todos los demás rectángulos van a estar. Entonces, a esa área total que obtuvimos le restamos el área del rectángulo 8 y tendríamos 81 sobre 256 menos 512 sobre 4096. 81 sobre 256 lo dejamos igual, pero el otro lo dividimos entre 16 y quedó 32 sobre 256. Y ya tenemos el mismo denominador. Entonces 81 menos 32 y nos queda 49 sobre 216. Eso sería el área de los rectángulos por defecto. Promediando, si recuerdas, cuando promediamos nos da un valor bastante aproximado. Entonces vamos a promediar 81 sobre 256, que es el área por exceso, más 49 sobre 256, que es el área por defecto, entre 2. Como los dos de arriba son el mismo denominador 256, nada más sumamos 81 más 49 y nos queda 130 sobre 256. ¿Sí? Y el 130 si lo dividimos entre 2 nos quedaría 65 sobre 256. Por lo tanto, el área aproximada bajo la función y igual a x cúbica desde x igual a 0 hasta x igual a 1 es 65 sobre 256, que aproximadamente, bueno, perdón, si lo dividimos, nos queda 0.2539062.5. Entonces, esta área es un poco mayor que el área real. Dice, si aumentamos el número de rectángulos, el área se aproximará más a 0.25, o sea, a un cuarto. Dice, sin graficar, ¿a cuánto se aproximará el área de la función y igual a x cúbica para cuando x es igual a 0 hasta x igual a 2? Si se trazaran 16 rectángulos tanto por exceso como por defecto, podríamos generar una tabla como esta. El rectángulo 1, de todas maneras, como lo vamos a dividir entre 16 rectángulos, pero como son 2 unidades, su ancho es 1/8, ¿sí? Pero su altura sería 1/8 también, pero elevado al cubo, y queda 1 sobre 512, y 1 sobre 512 por 1/8 va a quedar 1 sobre 4096, muy similar a lo que hicimos en la diapositiva anterior. Otra vez, el rectángulo 2 tendría 1/8, ¿sí? Pero su ancho serían, la x valdría 2/8 al cubo, entonces van a ser 8 sobre 512 por 1/8, queda 8 sobre 4096. Para el rectángulo 3 su ancho sigue siendo 1/8, pero ahora ya tendríamos que son 3/8 al cubo, y 3/8 al cubo nos daría 27 sobre 512, multiplicado por 1/8 nos da 27 sobre 4096. Para el rectángulo 4, el ancho sigue siendo 1/8, pero tendríamos 4/8 al cubo, y 4/8 al cubo serían 64 sobre 512 por 1/8, y nos da 64 sobre 4096. Cuando sean 5, el ancho sigue siendo 1/8 del rectángulo 5, pero serían 5 sobre 8, o sea, 5/8 al cubo. Entonces nos va a dar 125 sobre 512. Si eso lo multiplicamos por 1/8, nos da 125 sobre 4096. El rectángulo 6 también sería 1/8, pero si agarramos 6/8 y lo elevamos al cubo, tendríamos 216 sobre 512,
multiplicado por 1/8 nos da 216 sobre 4096. Para cuando sea el rectángulo 7 tendríamos de ancho 1/8, ¿sí? Y 7/8 al cubo serían 343 sobre 512. Multiplicado por 1/8 nos quedan 343 sobre 4096. Cuando sean el rectángulo 8, sigue siendo de 1/8, pero tendríamos 8/8 al cubo. Y pues nos daría 512 sobre 512, ¿sí? Y esto nos va a dar 512 sobre 4096 al multiplicarlo por 1/8. El rectángulo 9 sigue siendo ancho 1/8. Sin embargo, serían 9/8 al cubo. Y entonces tendríamos 729 sobre 512 por 1/8 y nos da 729 sobre 4096. El rectángulo 10 también sería de ancho 1/8, pero serían 10/8 al cubo. Y 10 al cubo son 1000 y 8 al cubo 512. Entonces 1000 sobre 512 por 1/8 y nos queda 1000 sobre 4096. El rectángulo 11 sería 11/8, tiene 1/8 de ancho y serían 11/8 al cubo la altura. Entonces 11 al cubo son 1331 sobre 512, que es 8 al cubo. Esto lo multiplicamos por 1/8 y nos queda 1331 sobre 4096. El rectángulo 12, su ancho sigue siendo 1/8, pero 12/8 elevados al cubo nos darían 1728 sobre 512. Multiplicado por 1/8 nos queda 1728 sobre 4096. El siguiente, su ancho sería 1/8, pero su altura serían 13/8 al cubo. Y 13 al cubo son 2197 y 8 al cubo, pues 512. Lo multiplicamos por 1/8 y nos queda 2197 sobre 4096. Continuamos con el rectángulo 14, también su ancho 1/8, pero 14/8 al cubo. 14 al cubo son 2744 y 8 al cubo 512. Multiplicado por 1/8 nos va a quedar 2744 sobre 4096. El rectángulo 15 también sigue siendo un ancho de 1/8, pero 15/8 al cubo van a ser 3375 sobre 512. Y lo multiplicamos por 1/8 y nos queda 3375 sobre 4096. El 8 solo por 512 da 4096. Y finalmente el último rectángulo también es de 1/8 de ancho, pero 16/8 al cubo nos va a dar 4096 sobre 512. ¿Sí? Y lo multiplicamos por 1/8 y nos da 4096 sobre 4096. Si te das cuenta, el área total simplemente sumamos los 16 fracciones que tenemos ahí de las áreas de cada rectángulo. Pero como todos son sobre 4096, nada más vamos a sumar 1 más 8 más 27 más 64, los puros numeradores, ¿no? Más 125 más 216 más 343 más 512 más 729 más 1000 más 1331 más 1728 más 2197 más 2744 más 3335 más 4096 y nos va a dar 18.496 sobre 4.096. Si lo simplificamos, se da su mínima expresión y nos da 289 sobre 64. Esa sería el área por exceso, en este caso, de los rectángulos. Para sacar el área por defecto, al área por exceso se le resta el área del rectángulo 16, que en este caso serían 289 sobre 64 menos 4096 menos 4096, que eso queda 64 sobre 64. Y 289 menos 64 queda 225 sobre 64. Y esa sería el área de los rectángulos por defecto. Promediando las áreas por exceso y por defecto, se tiene. Y ya sumamos 289 sobre 64 más 225 sobre 64 entre 2. Arriba, como es el mismo denominador, simplemente sumamos 289 más 225, son 514, y el 64 se recorre y el 2 también. Ahora el 514, si lo dividimos entre 2, nos da 257 sobre 64.
Y eso es 4.01562.5, perdón. ¿Ok? Dice, como se puede apreciar, el área está un poquito por arriba del área real, por lo que se intuye que si le trazamos infinidad de rectángulos, el área tiende a 4. Fíjate, el otro tendió a un cuarto, esto tiende a 4. ¿Cuál será la función que permite calcular el área bajo la función y igual a x cúbica? Dice, de x igual a 0 a x igual a 1, el área fue de 0.25390625. Esto dijimos que se aproximaba a un cuarto. De x igual a 0 a x igual a 2, el área fue de 4.0156215. Esto dijimos que se iba a aproximar a 4. Dice, probemos la función, fíjense. El área igual a un cuarto de x cuarta. A ver si nos da. Dice, para poder probar la función, sustituyamos los valores de 0 y 1 en el primer caso. Y tenemos en este caso, área igual a un cuarto, el primer valor es 0, lo sustituimos a la cuarta, pues es 0. Por un cuarto queda 0. Ahora le sustituyamos el valor de 1. Área va a ser igual a un cuarto por 1 a la 4. Por 1 a la 4 también es 1. Entonces queda un cuarto. Restamos dichos valores y tenemos que el área es un cuarto menos 0 igual a un cuarto. ¿Sí? Y ven que nos dio lo que decíamos ahí, a lo que se aproximaba, ¿no? Con esta fórmula nos lo da exactamente. Dice, por lo tanto, el área bajo la curva y igual a x cúbica, desde que x es igual a 0 hasta x igual a 1, es un cuarto de unidades cuadradas. Área bajo la curva y igual a x cúbica desde x igual a 0 hasta x igual a 2. ¿Sí? Entonces le vamos a poner la de 2 porque la de 0 ya lo tenemos. Cuando dio 0 también da 0, ¿no? El área va a ser un cuarto por x cuarta. Un cuarto, pero la x vale 2 elevado a la 4. Entonces tenemos que 2 elevado a la 4 es 16 porque es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 16 por un cuarto, pues es 4. Y vean, decías ahí que el área tendía a 4. Y precisamente aquí con la fórmula obtenemos que es exactamente 4. Por lo tanto, el área bajo la curva y igual a x cúbica, desde x igual a 0 hasta x igual a 2, es 4 unidades cuadradas. Con esta fórmula se puede obtener el área debajo de la curva y igual a x cúbica entre dos valores cualesquiera de x. ¿Sí? Ejemplo, ¿cuál es el área bajo la curva y igual a x cúbica entre x igual a 3 y x igual a 9? Pues aquí ya no lo pusimos desde 0, sino de 3 a 9. Igual simplemente sustituimos las áreas. Área es igual a un cuarto del 3, que es el primer valor, elevado a la cuarta. Y 3 elevado a la cuarta son 81. Por 1 queda 81 cuartos. Y cuando vale 9, sería área igual a un cuarto de 9 a la cuarta. Pero 9 elevado a la cuarta son 6.561 sobre 4. Los restamos y tenemos que 6.561 cuartos menos 81 cuartos nos da 6.480 cuartos. Y si lo dividimos, esto da 1.620. Y ves, ahí ya tenemos el área bajo la curva y igual a x cúbica entre los valores de 3 a 9. ¿Habrá alguna fórmula para determinar el área bajo la curva y igual a x a la n? Revisemos la siguiente tabla. Aquí tenemos la función principal, dice y igual a x, y igual a x cuadrada, y igual a x cúbica, y igual a x cuarta, y igual a x quinta, y y igual a x a la n. Función que modela el área debajo de la curva. Si te acuerdas, cuando teníamos que la velocidad era igual al tiempo, entonces podíamos tener y igual a x, y nos dio que el área bajo la curva era una parábola, que era y igual a un medio de x cuadrado. Cuando teníamos una parábola, estuvimos aproximando los rectángulos y llegamos a encontrar que se aproximaba a la fórmula de Arquímedes. Y la fórmula de Arquímedes decía que el área bajo una parábola es y igual a un tercio de x cúbica. Y apenas la diapositiva anterior vimos que cuando la función es y igual a x cúbica, el área bajo esa curva cúbica se aproxima como un cuarto de x cuarta. Y cuando sea y igual a x cuarta, ¿cuál será la fórmula para calcular el área bajo la curva? Fíjate en el comportamiento que teníamos.
Cuando la función original, la principal, está elevada a la 1, la otra función se elevaba a la 2, la de la curva. Aumentaba 1 su exponente. Y su coeficiente era 1 sobre 2 sobre el exponente que teníamos ahí. Cuando era la parábola y igual a x cuadrada, el exponente aumentó 1 también 3. Y el coeficiente es 1 sobre 3, 1 sobre el exponente. Cuando es y igual a x cúbica, igual el exponente aumentó 1, por eso es 4. Y también el coeficiente es 1/4. Entonces, si y es igual a x cuarta, pues el área bajo esa curva debe ser y igual a 1/5 de x quinta, porque el exponente aumenta 1, ¿sí? Y el coeficiente también es el mismo exponente, por eso queda 1 sobre ese coeficiente que teníamos, sobre 5 sobre el exponente. Es 1/5 de x quinta. Y cuando es x quinta, entonces sería 1/6 de x sexta. ¿Por qué? Porque aumenta 1 el exponente y luego el coeficiente es 1 sobre el exponente, 1 sobre 6. Pero si y es igual a x a la n, entonces ¿cómo quedaría? ¿Sí? Va a quedar y igual a 1 sobre n más 1, porque se le suma 1 por x a la n más 1. Por eso queda aquí y es igual a 1 sobre n más 1, porque al exponente se le suma 1, que queda en el denominador del coeficiente, y a la x, su exponente, también se le suma 1. Ok. Si te das cuenta, las funciones áreas siguen un patrón de comportamiento con respecto a las funciones principales. De aquí surge una de las fórmulas más poderosas del cálculo integral para funciones algebraicas. Y que dice así, la integral, ese símbolo como S alargada, se le llama integral. La integral de x elevada a la n por el diferencial de x, ¿te acuerdas de las derivadas? Pues es el diferencial de x, es igual a 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. ¿Sí? Y esa es una fórmula de cálculo integral que hemos venido deduciendo en base a lo que hemos estado trabajando. Dice, la integral de x elevada a la enésima potencia por el diferencial de x es igual a 1 sobre n más 1 por x elevada a la potencia n más 1. ¿Ok? Y esa es la fórmula básica de cálculo integral y quizá la más utilizada en lo que son integrales algebraicas. Actividad de fortalecimiento de aprendizaje y cierre de la primera unidad. Con la finalidad de que refuerces tus competencias sobre el cálculo del área bajo una curva o recta, utilizando la última fórmula vista que corresponde al cálculo integral, te invito a que realices las siguientes actividades. 1. Determina el área bajo la recta y igual a x para cuando x es igual a 3 hasta x igual a 8. 2. Determina el área bajo la curva y igual a x cuadrada desde x igual a 2 hasta x igual a 10. 3. Determina el área bajo la curva y igual a x cúbica para cuando x es igual a 5 hasta x igual a 8. 4. Determina el área bajo la curva y igual a x a la 4 para cuando x es igual a 2 hasta x igual a 5. 5 es un problema, dice. Un tractocamión en una competencia de arrancones es capaz de acelerar 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta 1 metro sobre segundo. Con dicha información, resuelve los siguientes incisos. Inciso A, completa la siguiente tabla. Y aquí te viene la tabla con el tiempo, 0, 1, 2 hasta 8, la aceleración, la velocidad y la distancia. Inciso B, ¿cuál es la función de la velocidad? O sea, ¿cuál es la ecuación de esa velocidad? Inciso C, ¿cuál es la función que modela la distancia? Recuerda, la distancia es igual al área bajo la curva de velocidad. D, ¿qué distancia recorre el tractocamión entre el segundo 3 y el 8? Ok, con esto yo espero que ya te quede claro cómo el área bajo las curvas al finalmente se pueden modelar por una función y eso se hace con cálculo integral e incluso llegamos ya a deducir la primera fórmula de cálculo integral y te puedo asegurar que esa fórmula es la más utilizada para las integrales algebraicas. Te doy las respuestas para que puedas compararlo con los ejercicios que hiciste y si llegas a los resultados comprobarás que estás bien. Nos vemos en el próximo video.